Hoy, como bueno, habéis visto en el diagrama en otros días, hoy nos quedaba ese cuarto punto, como lo hablábamos, ¿no? De esas torres fuertes, grandes, inexpugnables que tenemos que levantar en nuestra vida, que son las que hacen esa labor, ese evangelismo en el campo. Hoy vamos a dar la cuarta torre, el cuarto punto, que es ese poder del universo. Y voy a utilizar este PowerPoint, que es el que hice para la séptima lección de las cartas del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay cosas que están muy ligadas, entonces voy a basarme en esa presentación, en este contenido, y luego a ir matizándolo. Así que, en principio, como vemos ahí, esta es la lección 7 de las cartas del Evangelio, que estuvimos dando ayer sábado por la mañana, a las 2, hora española, 8 de la mañana, hora en Latinoamérica. Y vamos a comenzar leyendo en Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Esta es la traducción, es la palabra, ¿vale? No es Reina Valera como tenemos todos, es la palabra. ¿Por qué? Pues lo vais a ver. Dice así: tiempo hubo en que vuestras culpas y pecados os mantenían en estado de muerte. Era el tiempo en que seguíais los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. ¿De quién está hablando? Son los caminos torcidos de este mundo, directrices de quién, el que está frente a las fuerzas invisibles del mal, el espíritu que actúa con eficacia en aquellos que están en rebeldía con Dios. Si utilizamos Reina Valera, que no está ahí en el PowerPoint, nos habla de las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Vemos que en el mundo hay un poder muy obvio. La introducción es la realidad del mundo. ¿Cuál es la realidad del mundo? Siempre decimos, pon las noticias, métete en internet, en páginas de noticia, en cualquier lugar vas a poder ver los problemas y la realidad del mundo. Hay oscuridad detrás de las guerras, detrás de la desigualdad, detrás de cantidad de cosas. Pero al final, esa oscuridad que está en el mundo parece que es como, bueno, algo que está ahí en cosas grandes, parte desde cosas pequeñas. Es decir, desde lo general, que es el mundo, es la cultura y la sociedad, tenemos que ir a lo que es individual, al ser humano. Por eso vemos la oscuridad que está dentro de las personas, es la que genera grandes cosas. Las guerras no empiezan porque sí, empiezan porque una persona hace algo, porque un dirigente toma una determinación, porque está la influencia de Satanás en personas que generan grandes desastres. Y luego, al final, ¿cuál es la realidad del mundo? Que no es simplemente, bueno, es que las personas como somos malas, no, ¿por qué somos malas? No, es que claro, el primer mundo quita recursos al tercer mundo y por eso hay una desigualdad, pero ¿por qué? ¿Por qué? Por la realidad espiritual, es decir, porque gobierna el mundo quien gobierna el mundo, es ese príncipe de la potestad del aire, es aquel, como dice la palabra, es ese espíritu que al presente actúa con eficacia, son las fuerzas invisibles del mal, es la realidad espiritual del mundo. ¿Qué pasa? El mundo no ve, el mundo ve, pues bueno, es que los hombres como somos malos, como cuando un niño hace una trastada, bueno, es que es un niño, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Es que somos así. No, es que ha habido un asesinato, bueno, es que claro, las personas somos tan brutas que... ¿Os acordáis de El asesino de la katana? Año 96 o por ahí, no me acuerdo. Que un chico, por la noche, coge una katana, mata a su padre, mata a su... No hay remanentes por ahí, ¿no? Vale. Mata a su padre, mata a su madre y a su hermana pequeña, con síndrome de Down. Los mata. Luego él dice, bueno, es que había algo que me decía que tenía que hacer esas cosas. Es que hay algo que me llamaba a hacer eso. Y se empezó a hablar. No, es que él jugaba a un videojuego que... Mira, ni videojuego ni chorradas. Es un problema espiritual.
es la oscuridad que hay en el mundo que nace en Génesis 3, que le ha llevado a ese chico a cometer ese crimen tan cruel. Buscad en YouTube, vais a encontrar charlas y vais a encontrar como pequeños reportajes. No está, y no he conseguido encontrar para enviároslo, el que a mí me gusta. Uno que se llama De asesino a padre. Y se muestra cómo todo lo que hizo, al final acabó recibiendo la gracia a través de encontrarse con Cristo, y ahora es padre de una hija, esposo de una mujer, es hermano, porque quedó una hermana viva, es hermano de una hermana que le ha perdonado y que le acepta, y también es miembro de una iglesia en Santander. ¿Cómo es posible que esas dos personas sean la misma? No puede ser. Pero lo es. Una persona que está bajo la influencia, como vemos, de ese príncipe de la potestad del aire, y ha pasado a ser una persona que está bajo la gracia. Esta es la realidad del mundo. No es un videojuego, no es que jugaba, no es que era, no es que estaba confundido, no es que... Es un problema espiritual, que sale por un lado, sale por otro, no importa. Ahora, el mundo no lo comprende así, nosotros sí, sí lo vemos. Es la realidad espiritual. ¿Por qué? Satanás gobierna este mundo. Si leemos estos versículos que nos hablan de Satanás, nos está hablando de la realidad espiritual del mundo. No os quedéis con, que me da miedo hablar de Satanás. Es que es la realidad de la palabra de Dios. No es que yo me lo invente, no es que yo lo saque de un libro antiguo que desempolve, no, es que la palabra de Dios habla de principio a fin de esta realidad. Apocalipsis 12, de 1 al 9, es aquel poderoso que engaña y embauca a todo el mundo. Dice, el cual engaña al mundo entero. Leed estos versículos, es la realidad espiritual del mundo, la realidad de Satanás que engaña a las personas, al mundo entero, para que ellos, luego lo veremos. Ezequiel 18, del 13 al 19, es aquel ángel caído que era precioso, era bonito, era perfecto en sus caminos, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurre? Aquel que quería ser más grande que Dios, aquel que se enemistó con Dios. Y como suelen decir las personas, si yo caigo, tú también. ¿Qué es lo que hizo? Si Satanás caía, dijo, el ser humano y la creación más preciosa de Dios va a caer conmigo. Y ahí es donde encontramos Génesis capítulo 3, versículos de 1 al 10. Cómo él, que ha caído, ha hecho caer también al ser humano. Y lo ha hecho caer en sus tinieblas y en su oscuridad. Y así es como está la gente, y así es como está el mundo. Fuera de la respuesta y fuera de su identidad. Segunda de Corintios 4:5 dice, en los cuales el Dios, en minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la labor y cuál es la realidad del mundo? Es que Satanás, además, quiere tapar esta luz, o por lo menos que la gente no la pueda ver, y tenerlas en la oscuridad y entretenidas con las cosas del mundo. No es malo tener dinero, ni es malo tener ocio. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tú entretente en estas cosas para que no veas la luz de Cristo. Este es el problema. Primera de Pedro 5, del 7 al 8. Dice que el diablo es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Da miedo esa imagen, da miedo, es una imagen que nos muestra el corazón y la obra de Satanás, que lo que quiere es mantenernos fuera de la luz, devorarnos y que el mundo esté sumido en su oscuridad. Esta es la obra de Satanás en el mundo. Cuando abráis internet y miráis o vayáis a YouTube o veáis las noticias en televisión, esto es lo que tenéis que ver detrás de todo. Esto es lo que tenemos que ver. Detrás de todos los desastres del mundo y de todos los problemas está esto. Ay, ¿por qué ocurre esto en el mundo? ¿Por qué hacen esto? No lo entiendo. Yo sí lo entiendo, porque están aquí.
Porque están en Génesis 3. Porque están apartados de la presencia de Dios. Cuando alguien nos pregunte, ay, pero ¿por qué Dios permite que la gente haga cosas malas? Porque están aquí. La gente está aquí. Esto en modo global, pero en modo personal, la identidad que nosotros experimentamos en Cristo, que hemos hablado hoy, la gente del mundo tiene otra identidad, porque Satanás gobierna a las personas. Juan 8:44, lo sabemos de memoria, dice que vosotros sois, refiriéndose a aquellos que no aceptaron el mensaje de Cristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre es lo que hacéis. Dice Juan 8:44. ¿Cuál es la identidad de las personas que están en el mundo? Son hijos de Satanás, porque están bajo la influencia, que ya lo hemos visto hoy, que me ha servido para cohesionarlo todo, Génesis 3, 6 y 11, apartados de Dios, haciendo el mal, con un yo engrandecido que cree que ellos son el propio Dios y no hace falta ningún tipo de Dios. Pero pastor, eso no es de ahora, eso no es de antes, es de ahora. Claro, es que es el mismo problema antes, el mismo problema ahora. El gran yo, el gran ego, el engrandecimiento de la persona, el engrandecimiento del individuo, es el problema en el que estamos hoy. Y además está viviendo el ser humano engañado completamente. El principio de Hechos 13, 16 y 19, ¿engañados en qué? Bueno, pues vive conforme a la idolatría, vive conforme a la religión, vive en ese problema espiritual. Éxodo 20, 4 y 5, aquellos que están dentro de la idolatría, dice que esta maldición les persigue hasta tercera y cuarta generación. Hemos leído, ahora mismo no recuerdo exactamente el versículo, cuando Dios le está diciendo al pueblo que aquellos que hacen idolatría levantan un trozo de madera, lo cortan, lo tallan y lo persiguen y lo siguen por las calles pensando que eso es un Dios, cuando realmente lo que están haciendo es la idolatría. Dios le dice al pueblo en boca del apóstol Pablo, no hagáis idolatría, porque esa idolatría, esos sacrificios, son no sacrificios a ídolos o a dioses, sino que son sacrificios a los demonios. No quiero que vosotros caigáis en este problema. Es el problema de la identidad del ser humano que no puede salir de ahí, es el engaño que Satanás tiene a todo el mundo. Mateo 4, del 1 al 11. ¿Sabéis qué es? La tentación de Satanás a Jesús en el desierto. ¿Cómo le tienta? Engrandeciéndole el qué. El yo. Génesis 3, 6 y 11. Tú puedes ser grande, tú puedes dominarlo todo. Yo todo esto que ves te lo voy a entregar, cuando le lleva a ese lugar alto. O no, come a su debilidad temporal. Venga, te voy a dar un poquito de pan, un poquito de esto. O mira, tírate y verás cómo Dios te recoge o no te recoge. ¿Qué es lo que hace Jesús? Le responde siempre con la palabra. Le responde con la palabra, sale de la tentación y del engaño de Satanás, que quiere engañarnos a nosotros con cosas físicas, materiales, que son apetecibles y a veces incluso necesarias, con cosas que son atractivas conforme al mundo, con poder, con capacidad, con dinero, con economía, con posiciones. El Satanás engaña al mundo con ese tipo de aspectos, ¿pero para qué? Para tenerlos en ese problema. Y la gente vive atada. ¿Cómo vive atada? Problemas espirituales, mentales y físicos. Un versículo o unos versículos que ejemplifican muy bien la respuesta de Cristo en esto son Hechos 4 al 8. Perdón, Hechos 8 del 4 al 8. Llega Felipe a Samaria, predica el Evangelio y dice la palabra de Dios, hay gozo y regocijo en el pueblo. Por lo tanto, todo problema mental y emocional, toda inseguridad, todo llanto, desaparece. Los enfermos recibían sanidad. Los problemas físicos tienen respuesta. Y luego, aquellos que tenían problemas espirituales reciben la respuesta. El problema espiritual se soluciona. Es decir, la atadura que Satanás tiene a todo el mundo es la que nosotros disfrutamos en forma de libertad. Es decir, nosotros disfrutamos libertad, ellos atadura. Pero como el mundo está bajo el gobierno de Satanás y las personas viven atados, ¿cuál es su destino? Es el infierno. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Para esto vino el Hijo, para solucionar el problema del pecado, para solucionar nuestro futuro, que es ¿vas al cielo o vas al infierno? Y como sabemos, no termina ahí, sino que además las siguientes generaciones van a seguir el camino que la persona siga. ¿Qué es lo que yo le dejo
a mis hijos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es ese futuro? Pues ahí encontramos el problema. ¿Qué es lo que Satanás no quiere? No quiere que disfrutemos del Evangelio. 5 puntos. Primero, lo que Satanás no quiere es que escuchéis la palabra de Dios. Y lo que Satanás no quiere es que la gente que está en el campo, y hablando ya de cara a los obreros, no quiere que la gente escuche la palabra. Porque la palabra tiene poder y la palabra restaura. Entonces Satanás va a hacer cualquier cosa para que no se escuche la palabra. No vengas el domingo a la iglesia, estás cansado, no vengas, ¿para qué sirve? No vayas a eso, no vayas al otro, no leas, porque eso no sirve para nada. Pero si conseguimos, si aquel, hablando ya de pensamiento de obrero, si nosotros conseguimos que la palabra, a la persona a la que estamos ayudando a entender el Evangelio pueda escuchar el mensaje, dice Satanás, bueno, lo ha escuchado, pero por lo menos que no lo entienda. Vamos a entretenerles, vamos a tergiversar, manipular, pero que no la entiendan. Pero aunque entiendan la palabra, dice, bueno, por lo menos que no la apliquemos. Que no se aplique la palabra. Y si se aplica la palabra, bueno, por lo menos que estén tan entretenidos con sus problemas y sus cosas que no vean cómo la palabra se cumple. Y en el último caso dice, bueno, mira, ya no he conseguido que deje de escuchar, que la guarde, que la entienda, aplique y que ha visto su cumplimiento, pero por lo menos que no la comparta. Es decir, esa persona es un caso perdido para Satanás. Esa persona ya no puede hacerle nada, pero por lo menos que se lo calle y que no lo comparta, para que otros puedan tener toda esta respuesta. Esta es la obra de Satanás. Satanás va a intentar pararos en alguno de esos puntos, en alguno de esos. Ahora, si yo consigo superar todo ese engaño de Satanás y consigo tener fuerza espiritual y experimentar todo eso, soy un caso perdido. Satanás no me puede hacer nada, porque estaré cogiendo la serpiente por la cabeza. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué va a trabajar? ¿Para qué se va a esforzar? Si yo ya estoy disfrutando de todo lo que Dios me ha dado, que es la palabra, que yo la entienda, la aplique, vea cómo Dios obra en el mundo y además la estoy compartiendo. Un caso perdido, Satanás no puede hacer nada conmigo. Ahora, si puede hacer algo, os va a parar en alguno de esos puntos. Ahora, algunos estamos en ese punto parado, pues tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar como obreros. No me puedo quedar con, bueno, pues ya escucho la palabra y ya está. No, escucha, entiéndela, asimílala, guárdala, medita en ella y mira. Y luego tienes que llevar a la realidad en tu vida. No es una palabra, no es una enseñanza que se queda, que ay, qué interesante, no. Es la palabra que Dios te da para ti, que luego se va a cumplir en el campo. Y estate con los ojos abiertos, no te pierdas la respuesta, para luego poder compartir esta palabra. ¿Cuál es mi bendición? De que yo no estoy bajo los problemas de los antiguos puntos, de los puntos 1, 2 y 3. Es que yo ya soy libre. Así que disfruta de la libertad que tú tienes en Jesucristo. Primero, ya tenemos toda respuesta en Cristo. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién habla Isaías? Está hablando de Jesús, pero Jesús nació unos siglos después. Es decir, ya vemos como desde el Antiguo Testamento ya se estaba hablando de la respuesta de Jesús. Este y tantos otros versículos más. ¿Cuál es mi respuesta? Que ya lo tengo todo en Jesucristo. Ya tengo toda respuesta. Primera de Juan 3:8. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya está. Es decir, no tengo que temer. Si ese gran diablo, ese gran señor, ese gran príncipe de la oscuridad, ya tiene la respuesta, ya tenemos la respuesta. Recordemos el mensaje de esta mañana, que como he dicho, me sirve para cohesionar este. En segundo lugar, el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el corazón? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo.
que nos ha dado la respuesta completa. ¿En quién? En Cristo. Porque es lo que está en el corazón de Dios y eso me hace libre de todos estos problemas. Además, ese Jesucristo que da toda respuesta y toda bendición no es aquel que lo hizo y se fue y nos dejó solos, sino que dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi corazón y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es que además es un Jesús que quiere estar conmigo, que quiere estar en mi vida, que quiere relacionarse conmigo. No es una deidad que mire de una forma displicente y de una forma en la distancia, sino que es un Dios personal que está conmigo y quiere estarlo. Además, ese Jesucristo que mora en mi corazón tiene toda autoridad. Juan 16:33, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, lo hemos visto en todos los puntos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa autoridad la tenemos nosotros. Versículo del mensaje de hoy, Romanos 16:20. En breve Satanás va a estar aplastado bajo nuestros pies. ¿A través de qué? De la obra de Dios, no nuestro. Es lo que Dios va a hacer. Por eso, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? ¿Cuál vida llevar? Esto lo hemos visto tantas veces que lo vamos a pasar rápido, que era un poco más enfocado para las cartas del Evangelio, pero ¿cuál es nuestra respuesta? El no creyente piensa que gobierna su vida, pero realmente está sometido. Satanás gobierna y Cristo está fuera. El mundo está bajo este problema, pero no lo ven. Piensan que ellos están en el trono, pero están debajo del trono. Y se piensan que gobiernan su vida. Pero realmente lo que han hecho es darle toda la autoridad a Satanás para que la gobierne. ¿Cuál es nuestra respuesta? Que muchos creyentes, ¿qué hacen? Muchos creyentes, ¿qué hacen? Voy a invitar a Cristo a mi vida. Y forma parte de tu vida, pero como tú te colocas en el trono, Jesucristo está bajo ti. No tiene poder, no tiene autoridad. Y como en el trono no está Jesucristo, Satanás entra en tu vida y te puede manipular y puede dirigir tu vida. Por eso llegamos hasta el último punto. Si Cristo está en el trono de tu vida y tú estás en un segundo lugar, Satanás se va fuera y no puede hacer nada en tu vida. Solamente si Jesucristo está en el trono de tu vida. ¿Cuál tiene que ser el mensaje que le demos a los discípulos? Pon a Jesucristo en el trono de tu vida. Déjale que Él gobierne tus pensamientos, gobierne tu corazón, gobierne tu día a día. Ponle en Él todas las cargas y toda tu inseguridad y tus problemas. Deja que Él sea Señor en todos los aspectos y ponte en un segundo plano. Déjale. Deja de tocar. No toques, estate quieto. Deja que Él sea. Y ahí es cuando Satanás estará fuera de tu vida. 100%. Te intentará engañar, te intentará asustar. Estás fuera de mi vida, no tienes nada que hacer conmigo. Porque Cristo es mi Rey y Señor. ¿Qué tipo de vida llevar? Y ya con esto terminamos rápido. Vive una vida espiritual y enfocada. Efesios 6:12. ¿Por qué no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? ¿Cuál es la realidad? Una lucha espiritual. Por eso mi vida tiene que ser una vida espiritual. Poder espiritual por encima de todas las cosas. Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. Vive una vida enfocada en el plan de Dios. No hagas cosas que te hagan caer en sus mentiras y en sus engaños. Primera de Tesalonicenses 5:16 y 18. ¿Cuál tiene que ser mi vida? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios por todo. Porque esta es la voluntad de Dios con nosotros en Cristo Jesús. Haz vida de culto. Segundo punto. Hechos 2, 46 y 47. La iglesia primitiva, ¿qué hacía?
todos los días en el templo y en las casas, dando culto y recibiendo respuestas. Recibe la palabra y guárdala. Salmo 1, versículos del 1 al 3. ¿Cuál es esta bendición? Bienaventurado aquel que hace, que no vive conforme el mundo y conforme las personas, sino que vive meditando la palabra de Dios. Y entonces él será como el árbol que está plantado en las corrientes de las aguas, que pase lo que pase no va a tener problemas, sino que va a dar fruto. Se llenó del Espíritu Santo. La promesa de Dios, Hechos 1:8. Así que, para terminar, cuando yo experimento la obra en Cristo, no importa lo grande que sea este Dios del mundo, en minúscula, este príncipe de la potestad del aire, no importa, porque yo tengo toda respuesta en Cristo. Fuera ansiedad y cargas, fuera preocupaciones, no te apoyes en tus fuerzas y capacidades, no tengas límites. Experimenta del poder ilimitado de Dios, del poder de aquel que es creador de los cielos y de la tierra. No te quedes en ti. Por eso yo puedo disfrutar únicamente en Cristo. Esta es la torre que tenemos que levantar. Satanás es muy grande, es muy poderoso, pero no hay nada igual que el poder de Dios. Aquel que gobierna el mundo no puede estar nunca por encima de aquel que ha creado los cielos y la tierra, todo el universo y todo lo que existe. Aquel que ha sometido a la persona por el engaño y por la mentira no puede permanecer por aquel que tiene el poder para librarnos de la ley del pecado y de la muerte, que tenemos ahora vida en Cristo Jesús. Así que este punto está relacionado con esta carta del Evangelio, por eso hemos traído este mensaje. Mirad el mundo desde la perspectiva espiritual. Mirad el mundo desde la perspectiva espiritual. Que no os dé miedo ver la oscuridad que hay en el mundo y en las personas, incluso en nuestra propia vida. Aquellas cosas que tenemos que limpiar, que tenemos que mejorar, aquellas influencias que hemos permitido que Satanás tenga, aquellos engaños que nos hemos comido de Satanás. No pasa nada, porque cuando veamos estas cosas tenemos que ver corriendo. Pero Dios tiene el poder. Jesucristo ha hecho la obra. Tengo toda autoridad. Y utilizad este poder y esta autoridad en el nombre de Jesucristo. Esta mañana lo hemos dicho. A cada lugar al que vayáis, id con esa oración. Que el reino de los cielos se establezca en este lugar. En el nombre de Jesucristo atamos todo poder de la oscuridad. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, toda obra de la potestad del aire, toda obra de oscuridad de Satanás, que se quede quebrantada. No en tu poder, ni en el poder de un pastor, ni en el poder de nadie. Es el poder de Cristo. Y el poder de Cristo no lo tengo yo únicamente, ni lo tiene el hermano ni la hermana. Es lo que tenemos todos. Y ese poder del Espíritu Santo mora en nuestra vida. ¿Recordáis lo que hemos dicho esta mañana? Así que, uniendo el mensaje de esta mañana y el mensaje de hoy, tenemos esa torre que tenemos que levantar. La torre del poder de Dios que supera todo poder de la oscuridad. Y ese príncipe del mundo, ese Dios que gobierna este lugar, siempre va a quedar bajo los pies de Cristo. Va a quedar siempre bajo los pies de la cruz, pisado bajo esa cruz. Y recordemos, y con eso ya termino, Romanos 16:20. Y Dios pondrá bajo nuestros pies a Satanás. Amén. Señor y Padre, que estás en todo lugar, en todo momento, gracias, porque viendo la oscuridad que hay en el mundo, tan grande, tan inmensa, vemos también cómo tu poder ilimitado obra por encima de todo ello, cómo no hay nada de oscuridad que pueda permanecer si hay luz. Y esa luz que reside en Jesucristo es la que tenemos en todos nosotros. Simplemente queremos pedirte que nos des la gracia de poner esa luz en un lugar alto, en nuestra vida, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra región, para que podamos resplandecer como obreros del Evangelio a esta sociedad enferma, esta sociedad decayente, esta sociedad que está sumida en el fracaso espiritual. Pero nosotros tenemos la promesa de que seremos testigos hasta el último de la tierra. Danos la gracia
para poder ver el mundo con la realidad y para poder obrar con tu poder y obrar con tu sabiduría en tu horario y en tu tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.